a contarles cuáles son nuestros panelistas del día de hoy. Primero, Robert Hofstede, especialista en glaciares andinos, consultor internacional sobre conservación, desarrollo sostenible y cambio climático. Luego, María Luján Villabriga, coordinadora del programa educativo de Global Penguin Society desde el 2012, que ha desarrollado contenido para audiencias hispanohablantes en 5 países distintos. Y Jaco González, presidenta de SOA Chile, bióloga marina, embajadora del Peace Boat US, que ha vivido experiencias en la Patagonia chilena. Así que vamos a iniciar con nuestro especialista de glaciares colombianos. Robert, es un gusto tenerte con nosotros. De hecho, la forma en la que te conocí fue por un video tuyo en Instagram hablando sobre el Nevado de Santa Isabel, o como se le dice también, la doncella de la nieve, que recuerdo que mencionaste que probablemente en 5 años sea historia este nevado. Así que dime, Robert, ¿por qué crees que es tan crucial este glaciar para el país y qué riesgos representa su desaparición? Bueno, muy buenos días, Gabriela, y a todos los que nos están viendo y escuchando. Es un placer de estar con ustedes. Les estoy saludando desde el Ecuador, donde estoy viviendo, pero toda mi vida he dedicado a la ecología y la conservación y al desarrollo sostenible de la alta montaña andina. Entonces, sí sé un poquito cómo está la situación también en Colombia, igual que en Venezuela, Perú, etcétera. Sí, yo tengo el lujo de vivir en Ecuador porque esto me hace, desde mi casa puedo ver 2 nevados todos los días de los volcanes altos que están aquí en Ecuador, y eso también me hace conciencia de cómo va cambiando los glaciares en el tiempo. Yo realmente soy más dedicado en mi trabajo y todo a los ecosistemas que están alrededor del glaciar. Entonces, como los páramos y los bosques andinos, los humedales de alta montaña, pero justo por esto uno también sabe qué tan importante es el vecino generoso como es el glaciar. Hace 30 años empecé mi carrera en el trópico, justamente en el Parque de los Nevados. Entonces conocí el Santa Isabel o el Poleca Casué, que es un nombre original que quiere decir la doncella de las nieves, en esa época, y se veía cómo es tan grande, tan impresionante como era y como ahora está desapareciendo. Y esto hace porque es uno de los nevados más bajos que tenemos hoy en día, casi el nivel de sublimación, o sea, el nivel de donde está descongelando los glaciares en las montañas tropicales está alrededor de 5.000 metros, y el Santa Isabel no sube los 5.000 metros. Afortunadamente está plano en su cumbre y por eso hay todavía un pedazo de glaciar, pero está desapareciendo con el calentamiento global. Esto afecta, es importantísimo porque esto afecta principalmente los ecosistemas directamente pegados al glaciar. El glaciar es como la llave que alimenta la esponja de agua que es tan importante que tenemos en los páramos. Desde el glaciar es el inicio de las fuentes hídricas, y más que todo directamente pegado al glaciar, los ecosistemas, o sea, el páramo alto, las mismas quebradas, que también son ecosistemas, son muy influidos por este glaciar, por su temperatura, por su ritmo hidrológico y todo esto. Cuando eso desaparece, cambia esta ecología y sufren muchísimo los ecosistemas directamente alrededor. Realmente, y más que todo al nivel de Colombia, los glaciares en su superficie no son tan grandes, y hay otros ecosistemas como los humedales, los páramos, los bosques andinos, que son muchísimo más grandes, y por esto la contribución relativa, digamos, a todo el sistema hidrológico de los glaciares no es tan importante directamente. Es decir, en el sentido de nivel de cuenca, no es que porque perdemos los glaciares nos vamos a quedar sin agua. Luego les voy a contar cómo es en otros países. En Colombia, y igual aquí en Ecuador y en Venezuela, hay otros ecosistemas muy grandes para el tema de agua.
es importante para estos ecosistemas que está el glaciar encima, porque como tú dijiste en tu introducción, todos esos ecosistemas están conectados, desde glaciares para los bosques andinos hasta el océano. Y el ejemplo más maravilloso tiene allá al lado, en la Sierra Nevada de Santa Marta, que es la montaña tropical con nieve más cercana al océano que tenemos en el planeta. Pero más que directamente esta ecología total, donde ya dije que es muy importante directamente entre glaciares y páramos y bosques andinos, a nivel de cuenca, los glaciares son relativamente poco contribuyen al agua. Nos vamos a quedar con agua aunque desaparecen los glaciares, pero la cultura, el hecho de que tenemos montañas alrededor, desde Manizales, que pueden ver el Ruiz, el Santa Isabel, no pueden vivir, no pueden imaginarse cómo es perder este glaciar, no ver su nevado directamente al lado. Esta importancia que también mencionaste para el turismo. El Ruiz hoy en día no se puede subir. El Tolima necesita bastante preparación para subirlo. El glaciar fácil para que los colombianos y los extranjeros conozcan, visitan y por esto dejan también contribución a la economía de la alta montaña es el Polega-Casué, es el Santa Isabel. Al desaparecer esto en un par de años, perdamos esta contribución también a la conciencia de los colombianos, de las colombianas, a la economía local, pero más que todo a la identidad que tenemos en este caso de la Cordillera Central, de la identificación de la persona de alta montaña con el glaciar. Y volver a la Sierra Nevada de Santa Marta, 100 años de soledad, el libro de García Márquez ya habla de la importancia de los glaciares al lado de un pueblo fantasma, pero tan simbólico para nuestra cultura que es Macondo. Desde el calor de Macondo se estaba viendo los glaciares y está de una directa referencia a esto. Eso no podemos perder. Bueno, y hay algo que quiero preguntarte, porque es que la verdad me quedó esa duda, porque es que yo vi que estuviste en el antiguo glaciar Conejeras, que para los que no saben, se declaró extinto el año pasado. Y genuinamente me sentí y me siento triste. ¿Tú qué sentiste cuando viste y notaste esa diferencia de haberlo visto y ahora sentir que ya no está? No, sí fue un shock. Sabiendo que yo caminé allá hace no tanto tiempo por encima de 20, 30 metros de hielo que se extendía a 2, 3 kilómetros a todos lados y ahí ver un valle, igual sigue siendo hermoso la montaña, pero sin hielo y pura roca y piedra, es una tristeza. Realmente con los que me acompañé les dije, me dijeron, ¿qué sientes? Y yo dije, me siento tan, o sea, emocionalmente tocado porque es como que tú sabes que alguien está mal, alguien está a punto de morir, te recibe la noticia que de pronto un familiar, un amigo ha fallecido, bueno, ya por la edad, por la enfermedad, te afecta con los datos. Pero cuando vas al entierro y te muestran allí la persona fallecida, al verlo, te llegan, te llegan los ojos de lágrimas. Eso me pasó ver esta montaña, como que yo ya sabía que había pasado, yo ya sabía que estaba en ese nivel de terminar, pero verlo con mis propios ojos era como, sí, como es una extra sensación y literalmente se me llenaron de lágrimas los ojos de verlo, de ver esa realidad y no solamente las noticias que ya me habían llegado. No, es que, de verdad, o sea, yo me sentí genuinamente mal de solo pensar y de ver la diferencia. Imagínate tú que estuviste y, o sea, de verdad que empatizo con eso totalmente. Pero esto nos demuestra que es un gran desafío que necesita de la ayuda de todos, que necesita de respuestas de los países, porque esto es algo que nos concierne a todos, vuelvo a recalcar. Entonces, según tu conocimiento en los glaciares andinos, dime, ¿qué acciones urgentes deberían priorizar los gobiernos para mitigar o para tratar de reducir esta pérdida de glaciares? Mira, lastimosamente
Los glaciares que tenemos se van porque se van, y es de pronto una noticia muy, muy catastrófica, pero es como es. Inclusive, claro que el primero que tiene que hacer nuestros países y todos los países y todas las sociedades es disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Eso es la causa del cambio global, y esto afecta a los glaciares, y no solamente a los glaciares. Tú dijiste al inicio, los glaciares son apenas un indicador claro porque los vemos. Por eso, como dije al inicio, yo desde mi casa estoy viendo los glaciares del Cayambe desde mi cuarto y lo veo como está cada año disminuyendo. Pero lo que pasa con los glaciares de forma visible pasa con los otros ecosistemas de forma un poco menos visible. También sufren el cambio climático, del cambio de temperaturas, del cambio de precipitación, etcétera. Inclusive, si todos dejamos de emitir o reducir drásticamente las emisiones, y hay tantos gases de efecto invernadero como CO2 y metano en la atmósfera, que todavía nos sigue subiendo la temperatura del mundo varias décadas más. Entonces, los glaciares que tenemos hasta los 5.000, 5.500 metros se van a desaparecer sí o sí durante ese siglo. Los más altos, entonces la Sierra Nevada de pronto mantiene todavía su puntica, y los altos aquí de Ecuador y Perú pueden mantener su puntico glaciar hasta el final del siglo, pero los otros están desapareciendo dentro de la vida que la mayoría de la audiencia tenemos todavía. Entonces es una pena muy triste. Pero, ¿qué se puede hacer? Ahora usar esto como este grito a voz alta para los países en decir, mire con lo que está pasando con el planeta, y no solamente con los glaciares. Estamos aquí hablando de océanos. Enhorabuena, porque glaciares, océanos están muy conectados. Luego vamos a escuchar cómo los océanos están influidos, por ejemplo, los casquetes polares que tenemos para esto, pero también a través de los cambios en las cuencas tropicales, que con la parte indicativa son los glaciares, pero con los páramos que están sufriendo de incendios porque están más secos y hay más incendios, los humedales que están secando por el cambio climático, los bosques andinos que pueden estar aumentando pero están afectados porque por el mismo cambio climático son otras condiciones más propicios para la agricultura a mayor altitud, causando el avance de la frontera agrícola, etcétera, etcétera. Entonces, esta situación de los glaciares puede ser utilizado para la sociedad andina y para los gobiernos andinos en decir, tenemos que conservar aún mejor nuestros ecosistemas en general, porque están sufriendo por el cambio climático y hay que aumentar la cantidad de esfuerzos para poder manejarlo bien. Si el glaciar, si bien a nivel de cuenca de pronto no contribuye tanto a la hidrología, sí es la fuente de agua, es la llavecita donde empieza el sistema hidrológico. Entonces hay que poner aún más esfuerzo en entender todo ese sistema hidrológico y manejarlo como bien. Todas estas altas montañas son reservorios naturales, con sus humedales, con sus bosques andinos, con sus páramos y con los glaciares encima. Entonces hay que protegerlo integralmente y manejarlo bien integralmente. Y para terminar, una cosa muy directa es que donde desaparece el glaciar, o sea, en las lenguas de los glaciares que están retrocediendo, allá se está naciendo un nuevo ecosistema, que en sí también es maravilloso, ¿no? De ver cómo empieza una sucesión muy lenta. Cuando estuve en el Santa Isabel, lo vimos muy claramente, donde desapareció el glaciar y donde yo me puse a llorar, había nueva vida, había nuevas plantitas creciendo allá, que en sí también es maravilloso, pero es muy frágil porque eso es como una evolución en su inicio, donde no hay suelo, donde recién hay algunos líquenes, algunos musgos, etcétera. Entonces es como el ecosistema, o sea, el territorio más frágil que existe. Ahora, cuando hay, por ejemplo, programas
de turismo, de visitas a las zonas de glaciares. Inclusive hay procesos en Venezuela que está con su último glaciar de todo el país, hacen casi especies de peregrinaje para despedirse del Ujú. glaciar, y ojalá, que son muy buenas cosas de llevar, demostrar la importancia del celular y brindar del celular, del glaciar, escúchame, del glaciar, y de ponerle un nuevo homenaje, como tú también dijiste, de volver a dar el valor sagrado al glaciar, de despedirse de forma digna, pero ojalá que estos peregrinajes no pilotean todo alrededor del glaciar, porque desaparece el glaciar y nace un nuevo sistema de vida que hay que proteger en sí también. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer entre todos ahora en esa situación, que es triste, pero también hay oportunidades y nuevos desafíos. Bueno, y algo muy importante que mencionaste es que cada glaciar en donde está hay un ecosistema, tiene su humedal, tiene todo. Entonces, tú no solamente has estudiado los glaciares colombianos, has estudiado los de otros países como Perú, Ecuador, Venezuela. Dime, ¿qué patrones en común encuentras y qué diferencia puedes destacar entre estos glaciares sobre cómo enfrenta el calentamiento global? Sí, en general podemos decir que en los cuatro países de los Andes del norte, o sea, hablamos de Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, pasa lo mismo, de que están desapareciendo los glaciares. Ya mencionaste, desde la pequeña edad de hielo, que es en siglo XVI a XVIII, hasta ahora perdimos el 90% de los glaciares y solamente el 30% en el siglo donde estamos viviendo. Entonces es acelerado. Y estos datos coinciden entre los cuatro países de los Andes del norte en diferente ritmo, y esto tiene que ver otra vez con los océanos, por ejemplo, porque los océanos determinan los patrones de lluvia. Entonces, como si que el cambio climático influye en los circulaciones de los océanos, también nos afecta la lluvia que cae en los Andes y por ende la cantidad de nieve que cae sobre los glaciares. Entonces, esto de un lado desde los océanos, tanto el Atlántico como el Pacífico, como también desde la Amazonía, que da ríos voladores, como le llaman, los nubes que del agua que evapora la Amazonía, vuelve a caer sobre los Andes. Dependiendo cómo esto fluctúan, hay glaciares donde está mucho menos nieve cayendo y hay otros, por ejemplo en el Cocuy, es un famoso ejemplo, donde si bien la temperatura aumenta, también hay un poco más de nieve que cae. Entonces la parte oriental de la Sierra Nevada del Cocuy desaparece a menos velocidad que otros glaciares. Pero en general, y lo mismo pasa aquí en Ecuador, donde hay, por ejemplo, lo de la Antisana, que está al lado amazónico, también va desapareciendo un poco menos que otros glaciares. Entonces, hay diferencias de glaciar en glaciar, pero todos están sufriendo de ese derretamiento. Pero hay importantes diferencias también. Como ya mencioné, Venezuela va a ser, digamos, a ellos mismos se bautizan así, el primer país postglaciar del mundo, o sea, donde tuvimos glaciares durante nuestra historia moderna y que está quedándose sin glaciares dentro de prácticamente ahora. En un par de años, el último pedacito de hielo desaparece. O sea, ya el hielo que existe allá ya no es un glaciar vivo con su área de acumulación y su área de derretamiento y su movimiento, etcétera. Es un pedacito de hielo nomás. En Colombia tienen los 6 glaciares que dijiste, donde todos están afectados y predestinados a desaparecer dentro de ese siglo, de pronto, con excepción de la Sierra Nevada, que está un poco más alto, y de pronto el Cocuy, por el gran casquete que tiene, también aguanta algo, pero son 6 nevados individuales que están sufriendo mucho. Ecuador tiene sus volcanes un poco más altos, entonces se puede aguantar un poco más en el Chimborazo, en el Cayambe y la Antisana y el Cotopaxi,
pero del lado de los más bajos, Illimizas, Carrihuayrazo, Sangay, se van a desaparecer también en ese siglo. Entonces, Ecuador tiene más masa glaciar por ser montañas más altas y aguanta un poco más. Pero en Ecuador tiene el problema que tiene el Nevado del Ruiz también. Volcanismo activo que riega cenizas negras de color negro sobre los glaciares. Y el color negro absorbe mejor la temperatura del sol, entonces los rayos solares se están más afectando a los glaciares que tienen una capita de ceniza y por eso se colorea negro y desaparece más rápido. Entonces es un problema adicional que tenemos. Perú tiene mucho más cantidad de glaciares todavía, igual que Bolivia o Argentina y Chile hacia el sur, pero allá los Andes son más secos. Tiene más glaciares porque nuevamente tiene montañas mucho más altas. El Huascarán está hasta los 7.000 metros, mientras que Argentina y Chile más al sur tienen los nevados más bajos, pero también ya son zonas templadas, entonces la temperatura está un poco más bajos. Pero en Perú particularmente, quisiera decir que igual están desapareciendo los glaciares, todavía les queda mucho más que nosotros, pero allá sí es muy importante para la hidrología, porque son Andes secos, no tienen estos otros sistemas que nosotros aquí en el norte estamos bendecidos de tener, como el páramo y los humedales y los bosques andinos. Allá sí hay, pero el páramo equivalente en Perú y Bolivia es la Puna, que es un desierto prácticamente. Entonces, la fuente de agua por 60-70% de la quebrada viene del deshielo. Entonces, más que todo en época de sequía, que es mucho más pronunciado allá, la gente depende directamente del agua de derretimiento del glaciar. Entonces, allá no solamente es cultural, pero también es económico y ecológico más fuerte aún que con nosotros. Tienen la suerte de tener un poco más, no van a desaparecer en ese siglo, pero están también más pendientes. Entonces, como ves, cada país tiene su propia historia y su propia relación cultural, social, ecológico con sus glaciares de alta montaña. Y ya para finalizar contigo, ¿qué mensaje les dejas a estos amantes del francés, amantes del océano y sobre todo a aquellos que están curiosos por saber de los glaciares? El mensaje principal es que el trópico definitivamente es muy diverso y el trópico tiene sus selvas, tiene sus costas, tiene sus océanos, pero también tiene su alta montaña con unas fascinantes historias que conecta todos estos ecosistemas. Y qué mejor que allá nuevamente, allá en la Sierra Nevada, donde tienes casi todos los ecosistemas en una distancia de 50 kilómetros desde el océano hasta los glaciares y las selvas en el medio, pero también no olvidamos que esto se creó en un contexto cultural muy diverso y muy interesante. Las historias, y eso les digo como biólogo, las historias de la gente, tanto de los pueblos nativos como de la gente que vive actualmente en los Andes, en los países andinos, no solamente entre las montañas, pero también al lado del océano, tienen esta relación con los glaciares, tienen la relación con los bosques, han desarrollado allá el conocimiento, se sale de allá, todos de alguna forma somos gente de montaña y somos gente de océano. Gente de montaña y gente del océano. Increíble manera para terminar con Robert. Muchas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros tu conocimiento. Es un gusto enorme. Cualquier día que puedo ser de ayuda, aquí estoy con todo mi entusiasmo para hacerlo.